Capítulo 60. John Quincy nunca había visto al maestro y había visto su retrato, pero un retrato era algo diferente de una persona real, por lo que era imposible conocer su apariencia específica. Por alguna razón, cuando escuchó las palabras de Li Jing, su primera reacción fue levantar la cabeza del hombro de Li Jing y mirar a su alrededor inconscientemente, como si pudiera encontrar la figura del maestro, y en ese momento, al percibir sus movimientos, Li Jing lo levantó suavemente. John Quincy dijo, ¿de qué estás diciendo tonterías? Había visto a gente apresurada por comer dulces, pero en realidad no había visto a nadie apresurado por encontrar dolor. Por muy buenas que fueran las supuestas razones de Li Jing, John Quincy no podía entenderlas. Si estás curado, puedes hacer lo que quieras, así no tienes que venir a verme todos los días. Li Jing guardó silencio un rato y dijo, ¿es posible que si mejoro, ya no me quieras? John Quincy no había pensado en eso. Se quedó atónito, frunció el ceño y dijo, no, ¿por qué lo piensas? ¿Será que te niegas a curarte solo para conservarme? Li Jing, no seas tonta, solo me quedo porque me gustas, y nunca lo haré por esta extraña razón. Sabes que no soy una persona amable. Li Jing guardó silencio. John Quincy, un poco ansioso, preguntó, ¿me oíste? Te escuché, dijo Li Jing, no te muevas, te vas a caer. John Quincy no quería que siguiera cargándolo. Se bajó de la espalda de Li Jing, extendió la mano para jalarlo y dijo, quiero que estés bien, igual que tú quieres que yo esté bien, ¿entiendes? Lo entiendo. Li Jing lo miró a los ojos preocupados y no pudo evitar curvar los labios y decir, lo sé, solo sientes pena por mí. John Quincy asintió, apretó los dedos y dijo, creo que sin duda volverás a ver al maestro y, porque si realmente posee tales poderes mágicos, comprenderá que el mundo se ha reconstruido gracias a ti. Todos aquí, se den cuenta o no, están vivos gracias a ti. Li Jing lo condujo hacia adelante, levantó las cejas y dijo, ¿me miras con tan buenos ojos? Digo la verdad. John Quincy se giró y miró hacia atrás, luego a izquierda y derecha, y luego al frente, con el rostro triste. En este gran mundo, hay tanta gente llamada maestro y no sé cuándo lo conoceré. ¿Podrías decirme qué características tiene para que se le reconozca a simple vista? Le gusta usar un sombrero rojo. ¿Sombrero rojo? John Quincy abrió mucho los ojos y preguntó, ¿lo usa en todas las estaciones? Es difícil decirlo, dijo Li Jing con solemnidad. Quizás tenga 4 sombreros de diferentes materiales. John Quincy, pudo ver que Li Jing estaba mintiendo. ¿Estás buscando pelea? Li Jing arqueó la mirada y usó un carruaje que pasaba para protegerse de una persona al otro lado de la calle. Al mismo tiempo, se giró para bloquear a una persona detrás de ellos y luego besó rápidamente a John Quincy en los labios. John Quincy no esperaba que fuera tan poco ortodoxo en la calle, y su rostro se sonrojó de repente. Tú, silencio, susurró Li Jing. Alguien nos está observando. El rostro de John Quincy se puso aún más rojo y hundió la cabeza directamente en sus brazos, sin atreverse a mirar a las personas que lo rodeaban. Pensó amargamente cómo Li Jing podía ser tan frívolo y hacerle semejante cosa a plena luz del día. Li Jing abrazó a la desvergonzada señora emperatriz y no pudo evitar sonreír mientras subía al carruaje que lo seguía. John Quincy le pisó el pie en cuanto se sentó. Li Jing no se movió, pero aprovechó la situación y lo arrastró de nuevo a sus brazos. A John Quincy siempre le había gustado tener intimidad con él, y ahora a Li Jing le dolía todo el cuerpo sin tocarlo, así que no había razón para negarse. Tras retorcerse un rato, volvió a ponerse tierno con Li Jing. Cambió de tema torpemente. ¿A dónde vamos ahora? Vamos al lago, le preguntó Li Jing. ¿Tienes algún otro asunto? ¿Tengo algún problema? Es solo que... John Quincy recordó y dijo, siempre oigo que la gente dice que no eres bueno, ¿por qué dejas que lo digan? ¿No puedes redactar un edicto para callarlos? Siempre que no se trate de difundir rumores para plantar pruebas falsas, todos tienen derecho a hablar, dijo Li Jing. ¿Qué oíste? Creen que te quedas conmigo y dicen que estás confundido. Bueno, aunque es la verdad, tengo que corregirlo. John Quincy, ¿qué? Te amo y estoy muy lúcido, dijo Li Jing. No perdí la cabeza. El corazón de John Quincy dio un vuelco descontrolado 2 veces, y su expresión se complicó de nuevo. Claro que esperaba que Li Jing lo apreciara, pero no podía aceptar que Li Jing lo apreciara con dolor.
Lo pensó detenidamente y dijo, si tienes que depender del dolor para recordar que me aprecias, ¿qué clase de afecto es ese? En el mejor de los casos, es una amenaza. Aquí estamos. El carruaje se detuvo, Li Jing levantó la cortina de la ventana y miró hacia afuera, diciendo, bajemos. John Kinsey lo siguió de mala gana, intentando convencerlo. Li Jing preguntó, ¿prefieres remar en un bote pequeño o subirte a un barco de entretenimiento decorado? John Kinsey miró el lago. Parecía que Li Jing se había preparado para salir hoy. Había un barco magníficamente tallado y pintado amarrado en el lago, y también había otro barco de aspecto algo simple. Señaló el pequeño bote y se interesó un poco. ¿Puedo remar solo? Sí, pero tienes que prestar atención a tu cuerpo. ¿No estás aquí? John Kinsey entró alegremente y el bote se balanceó un rato. Li Jing extendió la mano y lo sostuvo, diciendo, ve más despacio. John Kinsey se sentó obedientemente, frente a él, y tomó un par de remos pequeños. Todavía no era verano, las hojas de sauce junto al lago estaban verdes, los peces que nadaban en el lago estaban alegres y la primavera estaba llena de luz. John Kinsey agitó el agua alegremente unas cuantas veces, luego se detuvo rápidamente y le entregó este tipo de trabajo agotador a su majestad el emperador Li. Se tumbó en el borde del bote y metió los dedos en el agua, estaba ligeramente helada al tacto. Bancos de peces pequeños rozaron sus dedos y los atravesaron, le picaba un poco, pero también le reconfortaba. Su expresión se fue calmando poco a poco. Conocía a Li Jing desde hacía demasiado tiempo, y a veces John Kinsey sentía que ya se había integrado con él. Cuando Li Jing estaba a su lado, se sentía cómodo como si estuviera solo, pero cuando no estaba, sentía como si le faltara una parte de sí mismo. Mantuvo sus pies cerca de los de Li Jing, quien estiró los brazos con calma y, al ver que sus manos seguían hundiéndose en el agua, no se olvidó de recordarle, el agua está fría en primavera, no juegues demasiado tiempo. John Kinsey retiró la mano obedientemente. Li Jing se detuvo, sacó un pañuelo y extendió la palma. John Kinsey rápidamente presentó su mano y le pidió que la secara. El pañuelo de seda áspero le limpió la palma de la mano y luego los dedos con cuidado. John Kinsey no pudo evitar observar la expresión de Li Jing. En su vida anterior, Li Jing también lo había cuidado de esa manera. En aquel entonces, se sentía claramente querido. Solo después, tuvieron frecuentes guerras frías y peleas, y poco a poco, esos sentimientos de cariño se fueron desvaneciendo. Hasta su renacimiento, en el fondo, Li Jing se había convertido en una persona hipócrita y despreciable. Cuando amaba a alguien, esa persona era buena, sin importar nada, y cuando odiaba a alguien, esa persona estaba equivocada, sin importar nada. Li Jing se secó los dedos y luego envolvió las yemas de sus dedos ligeramente fríos en su palma. El bote flotaba tranquilamente en el lago y poco a poco se acercó al borde de las hojas de loto. Las flores aún no habían florecido, y solo asomaban unos pocos capullos, pequeños y verdes, con puntas rosa claro, entre las hojas redondas de color cian. Las palmas de Li Jing estaban cálidas y podían disipar fácilmente el frío de sus dedos. La mirada de John Kinsey se posó en sus palmas cerradas, sus articulaciones, como de bambú, pálidas y delgadas. Incluso si le recordaban que comiera más, a menudo no estaban juntos durante el día y no sabía si Li Jing había comido bien. ¿Quién puede comer tranquilo mientras es roído por innumerables insectos? Las pestañas de John Kinsey revolotearon y su nariz comenzó a dolerle nuevamente. No me quieres tanto, dijo, me da vergüenza. Li Jing levantó la vista, lo miró fijamente durante un rato y dijo, ¿por qué dices eso? No me gustarás tanto como antes, solo como yo normalmente. No me gustes demasiado, no puedo pagarte. Li Jing entendió lo que quería decir, nunca pensé en pedirte que me lo devuelvas. Pero esto no me gusta. La expresión de Li Jing se sobresaltó un poco, suavizó su voz y dijo, así, solías gustarme así. Pero ya nos hemos vengado, y ahora te voy a querer como siempre. Ni siquiera tienes que hacer eso. No me parece justo. Li Jing bajó la mirada. Sus palmas estaban calientes, pero no lo suficiente, así que era difícil calentar las manos ligeramente frías de John Kinsey. Frotó los dedos de John Kinsey, moviéndolos con suavidad y paciencia. No hay justicia absoluta en los sentimientos. Solo quiero ser amable contigo, eso es todo. Simplemente no creo que tu forma de pensar sea la correcta. Está bien,
Siempre y cuando nos llevemos bien, dijo Li Jing. Cuando te cortaste la muñeca por mí, ¿pensaste que sería malo? John Kinsey se sintió sofocado por un momento y dijo, resultó ser malo. Te fallé. No quise decir eso, dijo John Kinsey. Simplemente no quiero que sigas mi antiguo camino. No quiero hacerte daño, no es como si pudiera pagarte por algo así. Entonces ámame un poquito más. John Kinsey lo miró y vio un toque de anhelo y expectativa en sus ojos. De repente, sus fibras sensibles volvieron a sentirse conmovidas y sus ojos se pusieron ligeramente rojos. Pero me siento angustiado y no puedo cambiar nada. Si eres así, más vale que te gusten los demás. Li Jing frunció los labios. Soltó la mano de John Kinsey, luego retrajo sus pies en silencio y susurró, entonces, ¿por qué no me dejas con mi dolor y me dejas en paz? John Kinsey corrió inmediatamente hacia él, no quise decir eso. Li Jing extendió la mano apresuradamente y lo empujó hacia atrás. El bot se balanceó un rato, John Kinsey fue sorprendido y empujado hacia la proa. Li Jing equilibró sus fuerzas y contuvo el balanceo del bote. Al ver el miedo de John Kinsey, le acarició la cabeza para tranquilizarlo y dijo, de hecho, si hay una solución para mi reacción. John Kinsey no podía esperar, ¿qué solución? Si no te amo, no te dolerá, dijo Li Jing. Incluso si realmente conoces al maestro y, solo hay una solución. John Kinsey se quedó estupefacto. Este es el precio que pagué por venir a buscarte, y también es el castigo que me impuse, ¿entiendes? No puedo evitar sentir dolor, igual que no puedo evitar amarte. Li Jing apoyó suavemente su frente contra la de John Kinsey. Su frente estaba un poco fría, mientras que la de John Kinsey estaba muy caliente. Li Jing mantuvo esta postura, comprobando la temperatura de John Kinsey y dijo, sé que has sufrido mucho por mi culpa, y también sé que tanto tu experiencia como la gente que te rodea te están obligando a aprender a ser sensato. Así, es bueno. No creo que sea malo en absoluto. Poco a poco te convertirás en una persona que sabe rendirse, la que se considera normal. John Kinsey solía amar con locura, obsesivamente, lo que siempre lo abrumaba. Como Li Jing había renunciado a ese amor, no era tan descarado como para creer que aún tenía derecho a hacer que John Kinsey siguiera estando loca por él. Ambos cambiaron. Li Jing, que solía ser razonable y calculador, ahora se había convertido en un tonto, y John Kinsey, que solía ser un tonto, ahora estaba aprendiendo a ser inteligente. Li Jing se merecía todo esto. ¿Quién le permitiría quedarse con todo y aún así regresar a John Kinsey? ¿Cómo podría un tonto que había sido tonto toda su vida y había aprendido la lección volver a hacerlo? Así, dijo Li Jing. Es genial. Estoy muy satisfecha. Te respeto mucho. Está bien, es suficiente. Un beso muy ligero cayó sobre la frente de John Kinsey. John Kinsey se frotó las comisuras de los ojos con los dedos, y una lágrima se desprendió de sus yemas. Cayó sobre la superficie del lago, formando una capa de ondas y luego desapareció en silencio. Al día siguiente, el primer ministro Jun se despertó temprano en la mañana y encontró que John Kinsey estaba vestido elegantemente y sentado tranquilamente en el vestíbulo. Aún no había amanecido y había una sola lámpara en el pasillo, su tenue luz delineaba la delgada silueta de John Kinsey. John Kinsey se acomodó el sombrero de gasa negra en la cabeza y miró a su padre, ambos sintieron que John Kinsey parecía muy inusual. Hoy, dijo el primer ministro Jun, y John Kinsey pareció sobresaltarse. Levantó la cara, con la vista un poco nublada. Miró a su padre y lo escuchó decir con dulzura, ¿por qué se levantó tan temprano nuestro Xiao Sei? John Kinsey levantó la mano y se frotó los ojos, y John Kinsey se rió entre dientes, pensé que estabas meditando en algo, pero no esperaba que estuvieras dormido. El primer ministro Jun también sonrió y dijo, ¿cuánto tiempo llevas sentado? ¿Hace frío o no? Oye, tienes las manos frías. Anda, trae la estufa. Ahora que el invierno había pasado, era imposible calentarse las manos con una estufa de carbón. Pero en primavera había una gran diferencia de temperatura entre el día y la noche. Un anciano como el primer ministro Jun necesitaba encender una estufa para dormir. Pronto alguien trajo una pequeña tetera con agua caliente, la envolvió en una tela y la puso en las manos de John Kinsey. El primer ministro Jun se sentó a su lado, John Kinsey se sentó al otro lado y dijo, ¿qué? ¿Vas a acompañarnos a la audiencia? No. John Kinsey sostuvo la pequeña tetera y dijo,
quiero volver al palacio. Su padre y su hermano sonrieron al mismo tiempo. John Quincy no esperaba que aceptaran de inmediato, pero aún así dijo, lo he pensado con claridad. Aún lo llevo en mi corazón. Ya que lo tengo, no hay necesidad de ocultarlo por miedo a que otros lo sepan y nos atormenten a mí y a él. No se atrevió a mirar las expresiones de su padre y su hermano, bajó la cabeza y dijo en voz baja, estaba esperando que mi padre y mi hermano salieran hoy para decirme que no me voy a separar. Sé que lo hacen por mi bien, pero de verdad que no seré el mismo de antes. Si se atreve a tratarme mal, volveré enseguida y no le haré más estupideces. Sé que no me crees, pero estoy muy lúcido. Lo siento, papá, segundo hermano. Te pido que escuches estas cosas terribles temprano en la mañana. Solo pienso. Ahora que él y yo hemos superado nuestros malentendidos y nos hemos reconciliado, ¿por qué molestarnos en actuar en contra de lo que sentimos? Su tono era firme, pero se sentía un poco incómodo. El primer ministro Jun aún no había hablado, y John King-Xiao dijo primero, te creo. John Quincy lo miró estúpidamente. Ahora que tienes algo en mente y estás dispuesto a hablarlo con tu padre y tu hermano, eres receptivo a los consejos, pero ser receptivo no significa que debas seguirlos. Se trata de tu propia vida. Debes ser autosuficiente y autónomo, en lugar de dejarte llevar ciegamente por la corriente. Si te atas de pies y manos por nuestra culpa y no te atreves a enfrentarte a tu corazón, ¿cuál es la diferencia entre un necio que perseguía a su majestad y nos dejó atrás a papá y a mí, y un necio que no escucha, no mira y no le importa? Oh, hay una diferencia, dijo Jun King-Xiao con voz profunda. Uno es un pequeño tonto sin cerebro, y el otro es un pequeño tonto con cerebro, pero con miedo de usar las manos y los pies. Las mejillas de John Quincy se hincharon. Jun King-Xiao miró al primer ministro Jun y dijo, ¿qué piensa papá? El primer ministro Jun le dirigió una mirada feroz. Por supuesto, se resistía muchísimo a dejar que John Quincy regresara, pero las palabras de Jun King-Xiao equivalían a bloquear todo lo que quería decir. Si quería detener a John Quincy, casi significaría que seguiría tratándolo como un tonto. Él todavía estaba un poco reacio y dijo, no es que papá no te deje reconciliarte con él, papá solo está preocupado. Papá está preocupado porque no tengo la capacidad para afrontar riesgos. Los ojos de John Quincy se iluminaron y dijo, lo sé, no te preocupes, definitivamente mejoraré. No me centraré en él. Tendré mi propia vida. Es solo que, quiero vivir con él por ahora. En cuanto a ese tiempo de permanencia, ya fuera 1 año, 2 años o toda una vida, dependía de cómo se llevaran. El primer ministro Jun finalmente cedió y dijo, vámonos, tenemos que acudir rápidamente a la corte. John Quincy salió del vestíbulo con su padre y su hermano, y se dirigió a la ciudad prohibida en el mismo carruaje que su padre. El carruaje salió de la puerta de la mansión y recorrió la espaciosa calle oficial. Abrió la ventanilla del carruaje y alzó la vista para mirar, solo para ver que el cielo era morado y negro, con densas estrellas brillando intensamente. Antes de que el carruaje llegara a la ciudad prohibida, el cielo del este comenzó a tornarse blanco perla. John Quincy observó cómo el pequeño destello se hacía cada vez más grande y no pudo evitar regocijarse. Nunca había visto el cielo a estas alturas. Su segundo hermano lo siguió a caballo, lo miró al oír las palabras y dijo, hay muchas cosas que no has visto antes. El primer ministro Jun también dijo, en el futuro, aprendan y lean más. Los días serán largos. Sí. John Quincy asintió con seriedad, y no olvidó darse la vuelta y decirle a su padre, de ahora en adelante, cada año nuevo, me iré a casa. Él puede acompañarme si quiere, y si no, que lo pase solo en el palacio. El primer ministro Jun no estaba contento, no puede seguir. John Quincy se cubrió la cara y sonrió por un momento. Su padre y su hermano se dirigían al salón principal para la sesión de la corte, mientras John Quincy continuó hasta la puerta este y luego caminó hasta el palacio Chaoyan. Siempre había gente en el palacio, igual que en su vida anterior. Incluso después de su partida, el palacio Chaoyan aún conservaba gente a su servicio, aunque Li Jing a veces no tenía tiempo para venir a vivir allí cuando estaba ocupado. Los sirvientes que estaban dentro se sorprendieron mucho al verlo. Lo rodearon apresuradamente y lo trajeron adentro. Es maravilloso que la emperatriz haya regresado. Tenemos un maestro de nuevo. Todos eran del palacio Chaoyan. Si el palacio Chaoyan no tuviera amo,
Todos los que estaban de servicio en el palacio podrían ser redistribuidos. Era difícil saber si serían tratados como antes. Ahora que John Quincy estaba en medio de su gloria y era el único maestro del harén, naturalmente había muchas personas que querían obtener su favor. John Quincy, como siempre, no se acercaba a los demás. Hizo un gesto con la mano y ordenó a todos que se retiraran, dejando solo a Jinwan y Jinxie para limpiar la cama y prepararla para una buena noche de sueño. No era que no quisiera ir a ver a Li Jing. Una cosa era que tenía demasiado sueño, y la otra era que Li Jing salió de su habitación en plena noche de ayer. En ese momento, probablemente se estaba cambiando de ropa y preparándose para ir a la corte. Entonces se metió en su cama con tranquilidad mental y se sumergió en un dulce país de sueños. Él podía recuperar el sueño perdido, pero Li Jing no. Iba a la mansión del primer ministro todas las noches y tenía que volver a cambiarse de ropa de madrugada, así que no tenía buen aspecto. Pero Liu Xiru se sintió muy aliviado, al menos era mucho mejor que cuando la emperatriz lo ignoró antes. Los funcionarios se alinearon afuera del salón principal para una inspección, y solo cuando fueron inspeccionados uno por uno pudieron ingresar al salón y ubicarse en sus posiciones oficiales. El primer ministro Jun fue uno de los primeros, junto al gran comandante Yu, quien lo miró a la cara. ¿Qué hay de malo hoy? Dímelo, para que este funcionario se sienta feliz. Primer ministro Jun, su hijo vino a mi casa para proponerle matrimonio a mi hijo. Gran comandante Yu, ¿de qué estás hablando? Maestro gran comandante. Un eunuco le recordó de inmediato con suavidad, no hagas ruido. El gran comandante Yu solo pudo contenerse y acompañar al primer ministro Jun hasta el salón para encontrarse con el hijo del cielo. Sin embargo, no podía dejar de mirarlo con frecuencia. Me pregunto en secreto, ¿cuál hijo mío y cuál hijo tuyo? El primer ministro Jun miró fijamente al hijo del cielo en la silla del dragón. Con solo una mirada, miró hacia otro lado. El rostro de Li Jing siempre había estado muy pálido, pero incluso como primer ministro, todavía no sabía qué enfermedad padecía el emperador. Xiao Sei decidió regresar. ¿Podría ser porque quería acompañar a Li Jing en su último viaje? Se le encogió el corazón, y al volver a mirar el rostro enjuto del emperador, sus ojos se tiñeron de pena y lástima. Era también el niño que había crecido ante sus ojos, así que era casi imposible decir que no le dolía el corazón. ¿Por qué fue así? El primer ministro Jun se encontraba de muy mal humor. Li Jing también notó la mirada del primer ministro Jun, por lo que cuando dispersó la sesión, ignoró los intentos del gran comandante Yu de alejar al primer ministro Jun y le indicó a su maestro que se quedara. El maestro y el estudiante se miraron y Li Jing dijo, «Maestro, ¿quiere ir al palacio Jianzhan a sentarse? La emperatriz ha regresado al palacio Chaoyan y debe estar esperando a su majestad». El primer ministro Jun dijo respetuosamente, «Su majestad debería darse prisa y pasar más tiempo con él, para que este viejo ministro no se preocupe». Li Jing nunca lo había visto tan razonable. La mayoría de las veces, el primer ministro Jun esperaba que John Quincy se mantuviera lo más lejos posible de él. Pero John Quincy regresó al palacio y sus ojos se iluminaron con la buena noticia casi al instante. ¿Hablas en serio? El rostro de Liu Xiru también estaba lleno de alegría, y el primer ministro Jun pensó en secreto que, ya que estaban así, les permitiría ser felices unos días más. Suspiró. Su majestad lo sabrá cuando vuelva a echar un vistazo. Li Jing se levantó y se alejó de la sala del trono. La túnica de dragón estaba bordada en oro y un grueso cinturón de jade rodeaba la cintura del emperador. Aunque el primer ministro Jun no la había usado, sabía que no era ligera. El hijo del cielo estaba tan enfermizo, ¿cómo podía todavía caminar tan rápido? El primer ministro Jun frunció el ceño, y tan pronto como salió, fue detenido de inmediato por el gran comandante Yu. Jun Yu, detente aquí y déjalo claro. El rostro del primer ministro Jun estaba rígido. Mientras Li Jing caminaba, ansiaba quitarse la corona. Con un crujido, la arrojó a su lado y un joven eunuco la atrapó de inmediato. Liu Xiru no pudo seguirle el ritmo. Al ver que incluso se había desabrochado el cinturón de jade, dijo apresuradamente, «Su majestad, debería cambiarse de ropa antes de irse». Tan pronto como dijo eso, el cinturón de jade cayó al suelo con un ruido metálico. Mientras Li Jing seguía caminando, se quitó su túnica de dragón y la arrojó al suelo. Liu Xiru suspiró, recogió todo con la ayuda de Yuan Bao y dijo, «¿Para qué es esto? No es que la emperatriz nunca te haya visto con una túnica de dragón.
Yuanbao susurró, de hecho, a la emperatriz le gusta bastante. Dijo que su majestad es tan magnífico que incluso él se siente intimidado. Un destello de sorpresa brilló en la mirada de Liu Xiru. Li Jin dejó atrás esta pesada carga y corrió hacia el palacio Chaoyang como el viento. Ya fuera su país o su trono, en ese momento todo se volvió insignificante. Él solo quería dejar todo lo que tenía encima y correr cada vez más rápido, para poder sostener al hombre en sus brazos antes. Comprendió lo que significaba para John Quincy regresar al palacio. Finalmente puso en orden todas sus emociones, se preparó para afrontar los riesgos, mantuvo la mente bastante lúcida y decidió dejar todo atrás y regresar al pasado con él. Seguía siendo el mismo de antes. Cuando le gustaba a alguien, se entregaba por completo, por miedo a que la persona no lo sintiera. Le demostró a Li Jin con sus acciones que si respondía con suficiente fuerza, definitivamente recibiría una respuesta aún más dura. Li Jin corrió hasta el palacio Chaoyang. La puerta del palacio estaba abierta de par en par y en el patio, las flores que habían sido trasladadas del invernadero florecían salvajemente. El sol estaba saliendo y el mundo brillaba. La frente de Li Jin brillaba con un sudor fino. Solo tenía una horquilla sencilla en la cabeza, solo una túnica sencilla en el cuerpo y faltaban las botas de dragón en sus pies, dejando solo un par de calcetines sencillos. En ese momento, él no era el hijo del cielo, ni el emperador. Él era simplemente Li Jin corriendo hacia John Quincy. Fin de la historia principal. Gracias a todos por acompañarme y no se vayan todavía. Aún quedan 8 historias paralelas de esta historia de amor.